estemos, y ahora vamos a, nada más por un tema de eficiencia, vamos a proceder a silenciar los micrófonos y Raquel, voy a deshabilitar la sala de espera. Sí, para que entren directamente. Exactamente. Vamos aquí. Listo. Está ahí. Entonces, sí. Y vamos a comenzar en este momento. Qué alegría verlos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para todo el equipo de Yuxta es en realidad un honor tenerlos por aquí y un gran placer poder compartirles algunas cosas que hemos estado viendo. Vamos a ver, continuar. Y voy a comenzar tal vez compartiendo mi pantalla. En este sentido, un segundo. A ver cómo vamos con esto. Ok. Aquí sigue uniéndose gente en este momento, pero vamos a comenzar ya con la presentación. Eso es lo que estoy haciendo, pero yo quiero ver. Continuar. Y vamos a hacer que tal vez para que los participantes se incorporen con el micrófono apagado. Magnífico. Ahí estamos viendo mi pantalla. Y el tema que nos trae hoy en la tarde, y decidimos arrancar con un título que engloba mucho de lo que hacemos. Y este es un aprendizaje que yo he tenido a lo largo de muchos años de estar en compañías y estar haciendo negocios, y que ahora la tecnología nos lo permite, que es que no desperdiciemos dinero pagándole a las compañías eléctricas. Y eso es algo que cambió. No se escucha. Quítale. Sí, danos un segundo porque creo que perdimos a don Ernesto. Entonces ya lo estoy llamando para ver qué fue lo que sucedió. En un momentito volvemos. Este es el botón. Pero sí, todavía estamos sin internet. Ahora sí me escuchan. Sí, ahorita lo estamos escuchando. Es que te perdí Perfecto. un ratito. Y les cuento qué pasó. Me quedé sin internet aquí en la casa, pero parece que ahora sí ya estamos de vuelta en vivo. Un segundo. Estás en silencio. Sí, ese puede ser el peor caso de casa de herrero, cuchillo de palo, probablemente. Nada, probamos. Como les decía, aquí en Santana está lloviendo y nada, este tipo, perdón. Ok, ahora sí, y este tipo de cosas suceden. Don Ernesto, tenemos un eco. Creo que es que tiene... Listo, ahora Sí, ya estoy en esas, pero no me deja. Ahora sí ya. Listo, perdón. Sí, lo último que uno esperaba es que se fuera la luz en medio de una presentación sobre cómo hacer esto. Pero bueno, muy rápidamente les comparto sobre Yuxta algunas cosas. Para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa costarricense, somos Esencial Costa Rica, somos una empresa B certificada y eso significa que aparte de generar valor para los accionistas, nos enfocamos en generar valor para toda la sociedad y en aportar soluciones ambientales. Y aquí en Costa Rica también somos una empresa galardonada con bandera azul ecológica porque creemos fuertemente que uno tiene que predicar con el ejemplo.
Y siendo una empresa costarricense, tenemos operaciones en varios países. Básicamente hemos decidido ir a donde nuestras soluciones y la tecnología que manejamos sea valorada. Y por supuesto, con una marca país tan potente como la de Costa Rica, las soluciones que planteamos son muy bien recibidas alrededor del mundo. Tenemos oficinas, por supuesto, en Costa Rica, en Hungría, en Polonia y en Colombia. Esos son los mercados en donde hemos estado llevando nuestras soluciones. Y el tema que vamos a hablar hoy es una imagen que probablemente, después de esta situación que nos ha tocado vivir, que para algunos es la primera crisis real que estamos viviendo, pensando en que ya la generación que vivió la crisis del 78-82 está conviviendo con una actual generación que no le había tocado vivir esa crisis. Y las crisis son momentos complicados, y una de las cosas que más nos duele es ver que esto esté pasando, que haya muchísima gente todavía desperdiciando dinero y literalmente botando dinero a la basura. Y ahorita vamos a explicarles cómo es que eso sucede y qué es lo que nosotros hemos venido haciendo para varios clientes. Pero es una imagen muy fuerte en tiempos en que, yo no sé ustedes, pero yo para gastar 10,000 pesos en este momento lo pienso 2 veces. Porque sí, porque estamos en un ambiente económico que es bastante adverso. Entonces, con esa imagen arrancamos la conversación a ver cómo podemos solucionar esto. Y vamos a cubrir varias cosas. Siempre a mí me gusta mucho repasar los costos de electricidad en Costa Rica y qué situaciones en el mercado eléctrico nos ha traído la pandemia, para entrar luego a las estrategias de reducción y cómo poder frenar ese desperdicio de recursos. Y dicho esto, tal vez les planteo lo siguiente en la parte del chat de la conversación. Pueden ir poniendo sus preguntas conforme vayan sucediendo. Raquel me llama la atención en el momento en que tengamos alguna pregunta para parar y profundizar. Así es que para tratar de hacerlo de la manera más interactiva posible, siéntanse en libertad de ir planteando ahí las preguntas o inquietudes conforme vayan surgiendo y las abordaremos en ese momento o posteriormente. Si alguna se me queda ahí rezagada, volveremos a cubrirla. Entonces, arranquemos un poco con los costos de electricidad. Estas dos gráficas lo que nos enseñan son los costos de electricidad que hemos tenido en colones y en dólares del 2004 al 2019. En realidad es el cierre que hay, tanto para colones como para dólares. Y de eso lo único que me interesa rescatar aquí es, hay una tendencia creciente. Hemos ido subiendo en esos precios. Aquí vamos a usar un puntero. Y otra cosa que vimos que era interesante es que subía tanto en dólares como en colones. Y es por una situación particular en la cual cuando uno estudia el ICE, que es el principal productor de electricidad a nivel nacional, uno ve que, y aquí, perdón, uno ve que gran parte de su deuda está denominada en dólares, en la parte de deuda externa. Eso significa que conforme va subiendo el tipo de cambio del dólar, también los costos del ICE van incrementándose. Y es por esto que les decía, la deuda en colones en realidad es solo un 28% contra una deuda en dólares de un 60%. Entonces, claro que el ICE está expuesto a las variaciones y modificaciones del tipo de cambio que ya se están comenzando a ver en este momento del mercado. No sé si han estado siguiendo el precio del dólar, pero ya estamos por ahí de 5.95, tal vez un poquito más arriba, acercándonos a los 600. Sin embargo, ve uno estas noticias. Si se recuerdan, en octubre del 2019
eso es ya casi un año, el ICE había anunciado una rebaja de más del 10% en las tarifas eléctricas en los próximos meses, y yo aquí les quiero ser muy sincero. ¿Quién la sintió? ¿Quién sintió que en realidad su factura eléctrica bajó un 10%? Y después vamos a abordar por qué es que eso no ha estado sucediendo de esa manera. Pero sí recordémonos que esta fue una noticia, esta está en Monumental, y fue una noticia real con la que vivimos en octubre del 2019, en donde había un esquema escalonado en el cual en febrero iba a bajar una parte y después, o meses después, se iba a ajustar otra. Pero la idea era que las tarifas eléctricas bajaran un 10%. Yo no sé si alguien lo ha sentido. Nosotros, esto no corresponde a lo que estamos viendo en la vida real. Y aquí hay una noticia de la última semana, no es de la última semana, es en realidad del 18 de agosto del 2020. Noticia que en Yuxta, como costarricenses, recibimos con mucha alegría. Vamos a ver, ¿y qué fue lo que pasó aquí? El ICE proyecta una disminución de sus pagos para los próximos 3 años de 15.600 millones de colones. Y eso suena un montón de plata. Eso suena como que, y de hecho así va a ser, el ICE logró renegociar su deuda y reestructurar parte para convertirla de dólares a colones, aunque es relativamente poco, y eso le va a permitir disminuir sus pagos en 15.600 millones de colones. Y entendamos aquí que es una disminución de pagos, no es un ahorro. Muy diferente si fuera un ahorro. Pero bueno, hay una disminución de pagos por 15.600 millones. En 3 años, esos son 5.200 al año. Y 5.200 al año, pese a que suena un montón de plata, es como el 1% de los gastos del ICE. Entonces, a esta noticia que se le está haciendo mucho ruido, en realidad lo que nos permite es reducir los gastos del ICE en un 1%, cosa que es muy positiva. O sea, yo creo que todos como costarricenses tenemos que celebrarla, pero que en realidad el alivio que trae no es suficiente. Y aquí yo les comparto algo que para mí es un hallazgo clave. Seguimos fuertemente vinculadas las finanzas del ICE al precio del dólar, de manera que cuando el dólar aumenta, el costo de la electricidad se ve forzado a aumentar. Y para eso rápidamente está en la tabla de los precios de la tarifa general para clientes de más de 3.000 kWh en colones y en dólares a cada uno de estos años. Y lo que podemos ver, sin entrar en detalle en los números, para esto hay un gráfico después, es que ya sea la energía, que son los kilowatts-hora que nos cobran, o la potencia, que son los kilowatts-hora, tanto en colones como en dólares. Por ejemplo, la energía en colones es la línea azul, la energía en dólares es la línea roja, la demanda en dólares es la línea verde y la demanda en colones es la línea amarilla. Lo que vemos es que sigue una tendencia muy pareja. Así es que eso nada más nos refuerza el punto de que sí, hay una relación muy fuerte y los costos se van incrementando. Y cuando uno ve la evolución en colones, por ejemplo, de los precios de energía, nota 2 periodos en el que hubieron fuertísimos incrementos. Incrementos que fueron de un 32% y de un 22%. Y eso correspondió con la crisis, que le decíamos crisis en aquellos momentos, todavía no habíamos pasado por donde asustan, dirían. En aquel momento lo que sucedió era el problema financiero que experimentó el mundo en el 2008, producto de los créditos subprime en Estados Unidos, que hizo que se nos elevara mucho el costo de la electricidad aquí en el país. Y en el 2012 fue aquel problema para la economía mundial de las deudas en Europa, todo aquel problema de Grecia, etcétera, que ocasionó ese mismo incremento fuerte. Pero procedamos a entender por qué es que se da eso. En Costa Rica tenemos una cosa que se llama servicio al costo. Eso significa que el precio que pagamos por la energía es todo lo que cuesta el sistema
entre toda la energía que se consume. Y entonces vean qué interesante. Este era el crecimiento de la demanda del sistema eléctrico nacional que el ICE como rector, digamos, del sistema eléctrico nacional, pronosticaba, y esto es lo que realmente pasó junto con la variación real que se dio. Entonces, si avanzamos aquí, vemos que para los años 2008-2009, que son estos dos de aquí, en realidad habíamos tenido una demanda que había crecido un 2.2 y después cayó un 1.3. Y en el 2012 teníamos una demanda que subió un 3.7 y después subió solo un 0.8. Entonces, cuando nosotros entendemos que si la demanda que nosotros traíamos, que era la velocidad con que venía previéndose la expansión del sistema eléctrico, sufría un revés, que como se gastaba menos electricidad, se volvía más caro el costo por kilowatt hora. Y eso es lo que vimos en esas dos crisis. Nada más para que lo tengamos ahí atrás y entendamos que sí, que cada vez que hay una modificación de la demanda, cuando la demanda no crece lo previsto, el costo de electricidad aumenta. Y veamos ahora cuál es la situación de demanda en que veníamos desde hace rato. Este gráfico es complejo de entender, pero si me siguen aquí, la línea negra es el histórico de lo que ha crecido la demanda. Básicamente, perdón, la línea punteada negra es el histórico de lo que ha crecido la demanda. En el 2014, con los datos que se tenían del 2000 al 2013, se hacía una proyección y se decía, que es esta línea morada, la demanda eléctrica nacional va a crecer de esta manera. Bueno, pasó el 2014, en el 2015, con los datos ya del 2014, se hace otra proyección y se dice va a crecer de esta otra manera. En el 2016 se vuelve a correr el ejercicio con los datos que ya se tenían del 2014 y del 2015 y se ve que va a crecer de esta manera. Para el 2017 se vuelve a correr el escenario y se dice, no, estábamos equivocados, en realidad va a crecer de esta otra manera. Y para el 2018, ya con los datos del cierre del 2017, se vuelven a correr y se dice, va a crecer de esta manera la demanda. Yo este gráfico lo que infiero, y fue una conversación que tuve con funcionarios del ICE, es cada año que pasa, vemos que la demanda no va a ir creciendo lo que creíamos. Eso es lo que en realidad deberíamos de lograr inferir de este gráfico. Y eso nos genera situaciones como las siguientes. Estas son noticias viejas. Esta es del 20 de diciembre del 2018, en donde le pedían a la ARECEP frenar un aumento del 21% en la tarifa de la CNFL. Después, otro garrotazo en la luz, pero al mismo tiempo el gobierno nos dice, el 2 de octubre del 2019, que las tarifas van a bajar más de un 10%. Y eso es lo que genera un mensaje que nos es muy difícil de leer. Ahora, entendamos lo siguiente, existe una necesidad de incrementar tarifas desde el 2017, la cual ha sido contenida políticamente. O sea, las tarifas no han crecido lo que en realidad deberían de haber crecido. ¿Y cómo se ve esto en el estado de resultados del ICE? Lo que se ve en el estado de resultados del ICE al final del ejercicio son estas pérdidas. Son que en el 2017 se perdieron 62.000 millones de colones y en el 2018 256.000 millones de colones. Y no podemos tener una institución manejándose a ese nivel de pérdidas, porque es una situación delicada. El sistema eléctrico nacional es de todos y debemos de cuidarlo y robustecerlo. Aquí en Yuxta no estamos ni para atacar al ICE, ni a las distribuidoras, ni a los clientes. Aquí lo que estamos es buscando qué puede ser bueno para absolutamente todos y cómo podemos tener un sistema eléctrico nacional que sea más robusto, más eficiente y más solidario, que no deje a nadie por fuera. Pero bueno, al final el problema financiero en que estamos con el ICE solo se puede pagar de dos maneras, vía tarifas o vía impuestos. Y vía impuestos yo creo que todos estamos claros en cuál es la situación del país.
Y un llamado que es muy importante en este momento: todas las decisiones que tomemos deben beneficiarnos a nosotros y por supuesto al país. O sea, cada quien tiene que buscar su beneficio individual en la medida de lo posible, pero al mismo tiempo estar contribuyendo a que el país salga adelante. Esos tiempos en los cuales era suficiente buscar solo el beneficio propio, ya no son válidos. Estamos en una situación en la que necesariamente lo que vayamos haciendo tiene que beneficiar a todos de una u otra manera. Y aquí hay un hallazgo que es clave y que es triste. Las finanzas del ICE están gravemente deterioradas. Han sido muchos años en los cuales no se ha logrado cobrar las tarifas requeridas, al mismo tiempo en que se han incurrido en importantes sobrecostos en algunas obras, y eso pone al ICE en una posición delicada. Y déjenme contarles ahora, y esto es tal vez una situación que le hemos dado mucho seguimiento desde que comenzó la emergencia nacional por el COVID-19, es cuál ha sido la situación de la demanda eléctrica nacional. Esto era ya el martes 21 de abril, que suena como historia antigua en realidad, suena como muy, muy largo. El martes 21 de abril, cuando uno comparaba la demanda de ese martes 21 de abril, que es la línea esta morada, y la comparaba con lo que sucedía las semanas antes, se da cuenta de que estábamos operando, y estamos operando, o sea, el país como todo, esto es el conjunto de todo lo que demanda el país en cada hora para un día X, para ese martes 21 de abril. Entonces, aquí, esta parte de aquí son las 12 medianoche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, que es cuando menos energía se consume en el país, 4, ya algunas cosas comienzan a despertarse, a las 5 hay un piquito, alguna gente madruga, comienza a bañarse, a hacer algunas cosas, a las 6 hay un picote. Eso es en el escenario tradicional. La gente se alistaba para irse a los colegios, la gente se alistaba para salir a la oficina, después bajaba ese consumo y la gente ya llegaba a las oficinas, arrancaba a trabajar, subía hasta la hora de almuerzo y en la tarde seguían consumiendo, bajaba un poquito en el momento en que salíamos del trabajo para llegar a la casa, y llegábamos a la casa, comenzábamos a cocinar, encendíamos el televisor, encendíamos las luces, y eso hacía que la demanda se subiera, para ya después irnos acostando todos y eso iba bajando. Estas curvas de aquí, la verde, que es el año anterior, la semana 9, que es antes del COVID, la semana 10, que es esta como celestita de aquí, la rosada, que es la semana 11, eso era lo que sucedía antes del COVID. Después del COVID, esta fue la nueva curva a la que nos enfrentamos. Y nosotros la analizamos de la siguiente manera. Mucha gente no se está bañando a tiempo para presentarse a teletrabajar. Probablemente se están bañando en otro momento. Mucha gente no está cocinando desayuno tan temprano, está cambiando. Los niños no están saliendo a las escuelas. Entonces eso nos produjo una modificación de la curva de demanda. Pero lo importante de entender de esta curva de demanda, y aquí ya me vengo al 23 de agosto. Aquello que les había hablado es abril, que suena como historia antigua, parémonos aquí ya en el 23 de agosto, el viernes. ¿Qué pasó? Sí, lo que nosotros esperábamos como país es que esta línea verde fuera la demanda. Eso era un viernes típico de agosto. Eso es lo que estábamos esperando que sucediera. Lo que sucedió en lo azul, consumimos menos de lo que esperábamos. Ahora, ¿cuánto menos? En la punta de la mañana, en la punta de la mañana consumimos 200 megawatts menos. Y curiosamente, en la punta de la noche también nos nivelamos ahí como en 200 megawatts menos. Eso significa que como país estamos gastando menos electricidad, lo cual es bueno o malo. Vamos a ver por qué es malo en este momento y por qué nos afecta. Estas eran las diferencias que nosotros veíamos en abril, que de acuerdo, si uno comparaba el lunes 13 de abril contra un lunes típico de abril del año pasado,
había una diferencia de un 7.5, un martes un 7.72, 8.2. Estos números son escandalosos cuando uno los entiende a nivel de la demanda nacional, porque ese es el consumo de todo el país. Eso es una caída gigante. Y pasémonos ya a los últimos números. ¿A cómo estamos hoy? El domingo 23 de agosto, la caída fue, versus un domingo de agosto normal, un 4.63, el sábado un 8.10, el viernes un 7.21, y ahí vamos. Curiosamente, el lunes 17 de agosto se consumió un poquito más de lo que típicamente se debió de haber consumido. Eso significa que el lunes 17 de agosto, por haber sido feriado y tener ciertas situaciones, se modificó la curva. Pero si uno ve el resto de números, estamos frente a una caída de la demanda importante. Nosotros en Yuxta, en abril, después de varios ejercicios que habíamos hecho, manejábamos que la demanda anual iba a caer, pero que jamás iba a caer un 6%. Caer un 6% la demanda nacional sería catastrófico. Pero el pronóstico que teníamos como país de un 2.3, que en condiciones normales, por aquello que habíamos visto, que la demanda venía cayendo y cayendo y cayendo, iba a ser un 1.8, creíamos en aquel momento, en abril, que en realidad podía ser que creciéramos un 1.45 o que creciera solo un 0.5% la demanda. Sin embargo, ya a hoy septiembre, y en realidad nosotros este es el criterio que manejamos de agosto, creemos que la demanda nacional puede caer entre un 3.75 y un 2.4%, lo cual es muy fuerte y lo cual genera un cambio muy importante. Por esto que les decía, lo que el ICE necesita cobrar por su energía es lo que cuesta todo el sistema, que el sistema, señores, aunque se esté vendiendo menos electricidad en este momento, sigue costando lo mismo. Las represas están ahí, todos los colaboradores del ICE están ahí, todo está invertido, todo está ahí. No bajó el costo del sistema, pero la energía consumida sí bajó, estamos viendo que ha bajado un 4 y pico %. Entonces, cuando uno hace esta división y dice, esto no se ha bajado, pero esto sí se ha bajado, el precio de la energía tiende a subir. Y eso es algo que es bastante preocupante para todos los comerciantes e industriales que nos siguen. Y sí, el efecto del COVID-19 significa una reducción de la demanda prevista. Ahora, ya pasemos, esas son como las noticias preocupantes, esa es la situación que enfrentamos en este momento y que no se vale decir, no es conmigo, no la veo. Hay que entender que es una situación que nos toca a todos y en este momento tenemos que buscar qué cosas podemos hacer para cuidarnos y mejorar nuestra posición nosotros, pero que al mismo tiempo ayuden al país. Y eso es algo que es importante. Y es que hay muchas alternativas y vamos a estudiar algunas en las cuales eso puede darse. Para nuestros clientes comerciales e industriales, clientes por arriba de 500,000 colones al mes, hasta varios millones al mes. Una cosa que es muy importante hacer en estos momentos es seguir las estrategias de reducción de costos en el suministro eléctrico. Y la primera es estar en el esquema tarifario correcto. Mucha gente antes de la situación generada por el COVID estaba en un esquema tarifario, pero hay veces en que no se habían cuestionado si en realidad era el esquema correcto. Y después vamos a pasar a ver las alternativas de autogenerar la energía en sitio y las alternativas de administrar la demanda para que veamos qué resultados son posibles. Y para hacer esto más basado en casos reales, vamos a tomar un caso específico de un cliente, que es un cliente industrial, cuyo proveedor de energía es la CNFL, que tenía un consumo promedio de 33,000 kilowatts-hora mes y que tenía una máxima demanda de 130 kilowatts.
Y veamos primero en el esquema tarifario correcto, que ese fue el primer estudio que nosotros, cuando este cliente nos pide ayuda, y este cliente nos pide ayuda porque está desesperado por los precios de electricidad que está gastando. Y de hecho se llama eso gasto eléctrico, porque el dinero que usted coge y paga en electricidad, usted no lo vuelve a ver. Es un gasto, es como si se fuera a la basura. Entonces este cliente nos contacta preocupado por eso. Entonces vemos varias alternativas. Y lo primero es, hay tres, en realidad 4 tarifas en el país, que es la tarifa general para clientes comerciales menores de 3,000 kilowatts, que solo se cobra el kilowatt hora. La tarifa para clientes mayores de 3,000 kilowatts hora mes, en donde se cobra una parte por demanda, por potencia, que son los kilowatts, y otra parte por energía, que son los kilowatts hora, y la tarifa de media tensión y la tarifa de media tensión B, que son tarifas opcionales que tienen ciertos consumos mínimos que el cliente debe respetar al año y cierta demanda, y esto es muy importante, que si el cliente no cumple con esto, al 12º mes se le puede cobrar. Eso va a ser terrible este año si no se logra que las distribuidoras digan vamos a rescindir de esto y no vamos a hacer esto, porque eso sería sería un problema para muchísimas empresas. Entonces, estas son las tarifas, digamos, como ejemplo de la CNFL del 1 de enero. Esto es lo que valía un kilowatt hora en tarifa general, esto es lo que valía un kilowatt hora en tarifa general más 3, o sea, mayor a 3,000, y esto es lo que costaba en cada uno de los periodos en TMT. Nosotros hacemos un análisis de este cliente y lo que le decimos, esta es la factura del cliente. Vean que es un cliente que ya para este mes estaba gastando 4,432,000. Esta es la factura base con la que nosotros trabajamos. Hicimos una simulación de cómo se comportaría su empresa si logra entrar en un esquema de TMT y vimos que si lograra entrar en un esquema de TMT, su gasto por electricidad bajaría de 4,059,000 a 3,630,000. O sea, tendría una reducción de un 11% en su gasto de electricidad. Con ciertas consideraciones, es muy importante entender aquí que la tarifa TMT se comporta de acuerdo al nivel de producción que tenga el cliente. Entonces, si por A o por B, como le sucedió a muchos clientes en el caso de la emergencia por el COVID-19, sucedió, se reduce la producción que están teniendo, hace que sea mejor que estuvieran en tarifa general que en TMT. Se les vuelve más caro, el costo fijo es más alto. Entonces, bueno, tenía la opción de pasarse de tarifa y ahorrarse un 11%, pero entramos a evaluar la otra parte, que es la parte de autogeneración para este cliente, y esta es en la que quiero profundizar el día de hoy como una estrategia para pasar de gasto a inversión. De nuevo, esta es la factura base que tenía un monto de 4,432,000 colones. Se hace un proyecto en el cual se dice, bueno, vamos a instalar ciertos paneles, se hace una propuesta, esto va a ser lo que va a generar. Se le dice de su factura promedio, que son 4,091,000 colones, después de que hagamos estas instalaciones, su factura va a bajar a 2,564,000. Eso significa que usted se va a estar ahorrando 1,527,000 colones al mes. Y con ese ahorro, que en realidad es un ahorro completo, va a utilizarlo y en lugar de estarlo gastando mes a mes en el pago del recibo eléctrico, va a pasarlo a hacer una inversión en la cual, ya sea a través de un leasing, en el cual usted va a pagar 1,212,960 colones, que le alcanza. Vean que el ahorro, lo que se estaba ahorrando de 1,597, le alcanza para cubrir la cuota de leasing o la cuota del banco.
Y aquí hay un hallazgo muy interesante. A nivel de estado de resultados, lo que sucede en esta compañía es que el gasto bajó de 4 a 2.564.000. Desde el punto de vista de flujo de efectivo, mensualmente la persona sigue sacando 300.000 colones menos por mes. Y mucha gente me dice, Ernesto, pero son solo 300.000 colones al mes. Eso, en realidad, ¿por qué? ¿Qué sentido hace? No, no es eso. Es que en realidad sigue sacando esa cantidad de dinero, pero hay una parte que lo está pasando de gasto a inversión y va a lograr pagar los paneles, y en el momento en que paga los paneles, paga ese crédito de los paneles, ya se lo vuelve gratis. No tiene que volver a pagar esta parte de la electricidad. Y ahí es a donde hay un ahorro fuertísimo. Y esto es lo que le pasó a ese cliente ya después de que se hizo la instalación. Para ese momento ya estaba gastando 5.648.000 y enero gastó 2.069.000. Pero es enero tuvo vacaciones y cosas. Por dicha, aquí está la factura de febrero, que quedó en 2.439.000, que ya es un mes más típico en realidad de lo que sucedió. Porque es del 14 de enero al 14 de febrero. Entonces son 30 días, o sea, no es febrero que hay 28. Este monto hace mucho sentido y esta reducción de consumo hace mucho sentido. Entonces, estamos aquí con un cliente que logró convertir de estar pagando, registrando como gasto esa factura eléctrica todos los meses, a registrar una factura eléctrica menor como gasto y lograr registrar el resto como inversión. Y la otra parte es administración de la demanda. Administración de la demanda, les cuento que la tecnología ha cambiado muchísimo. Una de las cosas para lo que son industrias y comercios que más nos gusta es cuando tenemos consumidores grandes, consumidores que estén gastando más de 15 o 20 millones de colones por mes, esos consumidores tienen un potencial de ahorro gigante basado en las nuevas tecnologías de medición que existen, que nos permiten ver individualmente cada uno de los circuitos para entender qué es lo que sucede y poder diagnosticar fallos de operación, como por ejemplo aquí en donde esta instalación, que esto es una semana. Aquí el lunes arranca la empresa, apaga la empresa, el martes arranca la empresa y apaga la empresa, el miércoles arranca y apaga, el jueves arranca y no apaga, y el viernes arranca y no apaga, y el sábado arranca ya, mediodía, y apaga bien. ¿Qué sucedió aquí? Este es un cliente, es el mismo cliente industrial pero aquí hay un error en cómo se apagó la planta y qué equipos quedaron completamente apagados que debieron de haberse apagado y no se apagaron. Y este error es típico, lo vemos muchísimo. Lo que pasa es que para muchísimos de los comerciantes y de los industriales, el recibo de electricidad es como un proceso de caja negra. No detallamos mucho en lograr ver cuáles son las oportunidades de ahorros reales que están ahí. Y Señor, ¿todo bien? Uno de los problemas aquí es que las compañías de distribución de electricidad no nos ayudan a esto. Esto tenemos que hacerlo nosotros mismos. Esto no hay mucha ayuda al respecto. Entonces, y ya para entrar a preguntas, porque sí, yo me había propuesto lograr tener unos 15 o 20 minutos para poder responder preguntas. Yo creo que el mensaje aquí más importante que en este momento, para todos ustedes que están al frente de una empresa y son responsables de mantenerla a flote y hacerla crecer, en estos momentos tan duros, no podemos estar viendo este basurero todos los meses llenarse de billetes. Tenemos que lograr convertir de gasto a inversión. Y eso es algo que la tecnología de autogeneración en este momento en el país nos permite.
yo estoy seguro que todos ustedes más bien están buscando cómo lograr estar en este escenario de aquí donde lo que estamos es ahorrando recursos para poder mantener a nuestra gente, para poder seguir operando el negocio. Y no es momento de estar botando a la basura todos los meses recursos. Entonces, con esto, y Raquel, ahí este es otro caso que nos gusta muchísimo, porque este es un caso en el que se ayudó. Aquí hay ciertas mejoras operativas que las ven bajar aquí, pero aquí es a donde ya entran los paneles a funcionar. Y eso lo que hace es que el cliente, en muchos casos, cuando los consumos son grandes, y eso es por un tema de legislación país, curiosamente la legislación la regulación en lo que respecta a fotovoltaico está hecha de una manera tal que es casi lo mismo, casi el mismo costo de conectar a una casa que a un mini super, y es casi el mismo costo de conectar a un comercio que a una gran industria, lo cual en definitiva pone en desventaja a la gente pequeña, y estamos tratando de modificar ese marco regulatorio, pero en la situación real, como estamos ahora en el país, si usted es un cliente que gasta más de 500,000 colones, es muy posible que sin prima, sin inversión en este momento, usted pueda convertir con una facilidad financiera de gasto a inversión y gozar en el futuro de electricidad gratis. Entonces, Raquel, voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos más bien para comenzar a ver qué preguntas vamos teniendo, siendo que faltan 15 minutos. Y yo creo que ahí fuimos eficientes con el tiempo. Y vamos a ver. Tenemos más que todo un comentario que dice: Don Ernesto, un amigo me conversó que ellos tienen paneles solares para tener su electricidad. Sin embargo, el ICE le cobra por el hecho de suministrarle la electricidad de esa manera. ¿Por qué el ICE cobra de esa forma y qué es por un permiso mensual que el ICE brinda o por cuál? Claro, y vamos a ver, eso es algo que es importante y en lo cual nosotros apoyamos que eso sea así. Vamos a ver. Cuando los paneles están generando electricidad durante el día, y me voy a ir al caso residencial, que es tal vez el más sencillo. Cuando los paneles en una casa están generando electricidad durante la mañana, hay momentos en que esa electricidad no se consume en la casa. De hecho, muchas veces el proyecto se hace de manera que la producción sea superior al consumo de la casa durante el día. Esa electricidad se le da al ICE o a la distribuidora en este caso, la distribuidora la guarda y nos la devuelve en la noche. Estamos usando a las distribuidoras como una batería y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque las distribuidoras entonces toman esa energía que nosotros les estamos dando en la mañana, al mediodía, cuando ustedes vieron que el pico es muy alto, y de hecho me voy a ir aquí a utilizar una curva de demanda para que lo veamos en tiempo real. Ok. Primero voy a parar en este gráfico donde la curva roja es la generación de un sistema fotovoltaico y la curva amarilla es lo que consumió en ese momento esa instalación. Aquí, cerca de las 12 del día, los paneles están generando más de lo que está consumiendo la instalación. Este exceso de energía se tiene que ir para algún lado. Ese exceso de energía se inyecta de vuelta a la red. Por eso es que hay un medidor bidireccional que mide cuánta energía me está dando la CNFL y cuánta energía yo le estoy devolviendo a la CNFL. Este exceso de energía se acumula. Estamos usando a las distribuidoras como baterías. Entonces eso tiene que tener un costo. Por eso es que hay un costo de acceso que es lo que le dice cobra. Pero también esta persona no está generando el 100% de la energía que requiere. Está generando, aquí debe estar generando como un 60.
Tal vez un poco menos, de la energía que requiere. Ven aquí este consumo en la noche donde no hay sol. Bueno, entonces a este cliente le viene una factura del ICE. Bueno, en este caso de la CNFL, que creo que esta factura que le llega, y aquí sigo con el mismo cliente, esta factura que le llega son 2.439.000. Eso es la energía que él no pudo producir, que se la tuvo que comprar al ICE, la demanda eléctrica que él tiene, y aquí está este costo de acceso a generación distribuida de este débito manual. Olvidémonos de eso, eso fue un error del ICE, de la CNFL, y está este costo de acceso a generación distribuida. Este costo de acceso a generación distribuida lo que cubre es el costo real que tienen las distribuidoras por almacenar esa energía y también por otros servicios que dan, porque hay que entender que no sería justo que alguien que está generando su energía, pero que tiene al ICE de respaldo por si acaso, no pague nada de lo que cuesta. Entonces tiene que pagar una parte. Pero en nuestros cálculos, siempre para calcular qué tan rentable es el proyecto, todo eso está considerado. Todo eso está considerado y inclusive con este costo de 134.000, que es lo que sirve para sostener la red por parte de todos, son proyectos sumamente exitosos. Luego viene, A ver esa ¿cuál pregunta. es el tiempo estimado para cancelar el leasing? Ok, vamos a ver. Y aquí tenemos de todo. Hay clientes que nos dicen, normalmente estos leasing, hay clientes que nos dicen quiero salir de esto lo más rápido posible, porque dependiendo de la posición en financiera en que estén, lo que quieren es pagar la menor cantidad de intereses. Entonces hay gente que hace un sacrificio importante y entonces en 4 años paga todo y de ahí en adelante tiene energía gratis por muchísimo tiempo. Hay otra gente que en realidad dice, no, yo quiero ahorros ya, yo quiero algo de flujo ya, entonces tirame el leasing a 10 años. Esas son como las posiciones, digamos, las dos posiciones que tenemos. Pero muchos de los clientes normalmente se están inclinando por leasings a 10 años. Eso es lo que están buscando. Ok, dice, yo tengo un consumo de 220.000 colones mensuales. Tengo Ajá. tarifa horaria del CNFL. Hace unos años no era rentable instalar los paneles. ¿Ha cambiado esto? ¿Qué opciones actualmente hay? Vamos a ver, sigue siendo todo un tema la tarifa residencial horaria porque por una interpretación de las distribuidoras están reconociendo la energía en la tarifa horaria en la que uno la produce y uno la necesita en otra tarifa horaria. Por ejemplo, mucha de la energía que los paneles solares producen es en el pico de la mañana, porque es cuando son más productivos. Y esa energía el cliente de solar la necesita en la tarifa nocturna, que es cuando los paneles no están generando. Y hay una prohibición, hay una interpretación ahí que hace que para varios clientes no les estén permitiendo utilizar la energía que generaron en las horas pico, donde la energía era muchísimo más cara contra energía barata en la noche. Esa es una situación que se está tratando de normalizar. Sobre si es rentable para un cliente que tenga 220.000 colones en tarifa horaria, hay que revisar en realidad el detalle de consumo en cada franja horaria para saberlo, porque si ese es un caso es de los casos más difíciles que se puede tener ahí y hay que hacer un esfuerzo de ingeniería para decir sí o no. Con el detalle de facturación, yo estoy seguro que podemos construir a ver si es rentable o no. ¿Ok? Ok, ok, la otra pregunta, ¿se puede tener un sistema aislado pero con acceso a la red? Se puede tener un sistema aislado, pero con acceso a la red. Ok. Eso es un sistema
que conectes a conveniencia. Sí se puede, sin embargo, dependiendo de la distribuidora, pueden haber interpretaciones que te digan sos generación distribuida. Entonces, si lo que se está buscando es tener un sistema que opere completamente aislado, pero que como respaldo use la red simplemente por si hubo un temporal y hubieron muchos días de baja luminosidad y queremos, cuando eso sucede, pegarnos a la red, es posible que nos vayan a ver como generación distribuida y tengamos que hacer el trámite de generación distribuida. Pero técnicamente es posible. Ahí nada más es ver cuál es el artilugio legal y cómo calzaríamos dentro de eso, a ver si se cumplen los objetivos que se tenga con eso. La siguiente, ¿los medidores bidireccionales ya se pueden poner en cualquier parte del país o se tienen regiones restringidas? Sí, vamos a ver. Uno técnicamente debería poder poner un medidor bidireccional en cualquier lugar en donde uno vaya a tener un proyecto interconectado de generación distribuida. Ahora, lo que sucede es que la legislación actual inhabilita los circuitos en donde ya se ha llegado a un 15% de su capacidad. Entonces, por ejemplo, y lo tengo aquí claro, Ciudad Colón, Hospital Cima, no se puede poner un medidor bidireccional porque ese circuito ya está topado. Pero en los circuitos que no están topados, uno puede hacer los trámites y lograr el permiso para poner el medidor bidireccional y firmar el contrato de generación distribuida. Pero en los lugares en donde no se puede poner en este momento, en los circuitos que están topados, por dicha ya tenemos soluciones que nos permiten operar sin inyección a la red, que esos son los sistemas que entendemos como Grid Zero, que son sistemas que si la energía que se está produciendo no va a ser consumida en la instalación inmediatamente, se baja la eficiencia de los inversores para que no generen tanta energía y nunca exista exportación. Entonces, por dicha ya tenemos una solución para clientes, bueno, no, hay también para clientes mayores, digamos de 50, 100, 500 mil colones de consumo, para circuitos que estén topados, en los cuales no se puede instalar un medidor bidireccional. ¿Cómo afecta el costo el uso de las baterías? Ok, vamos a ver, las baterías son una solución tecnológicamente posible, financieramente se van volviendo más atractivas cada día. Es muy complejo dimensionar y lograr entender cuál es la afectación del costo en el sistema de baterías por lo siguiente. ¿Para qué queremos las baterías? ¿Para las cargas de toda una instalación o solo para unos bombillos de emergencia o un circuito de seguridad? ¿Para qué queremos las baterías? ¿Para que nos soporten una hora o para que nos soporten toda la noche? Entonces, dependiendo de muchos factores, las baterías, por ejemplo, si las queremos usar como una UPS para un data center, hacen todo el sentido del mundo. Son una alternativa más barata que las UPS actuales que existen y nos pueden generar beneficios muy, muy fuertes. Si yo quiero correr toda una casa durante la noche con baterías, depende. Esa casa, voy a correr solo un circuito de seguridad por si se va la luz o quiero correr toda la casa. Si quiero correr toda la casa, probablemente los números no estén ahí en este momento y sea más barato conectarse al ICE. Pero si esa casa está muy largo de un circuito, entonces sí hace sentido. El tema de baterías es que tiene muchísimos matices y bemoles que hacen que hay proyectos en donde es sumamente rentable, otros en donde nuestro consejo para el cliente es, mira, mejor no pongas baterías, no lo hagas. Y hay otra cosa con las baterías. Lo mejor para todos como país es que logremos estar interconectados. Yo y ahí sí, como yuxta y como velador de que trabajemos por este objetivo número 7,
que es energía asequible y no contaminante para todos, me parece que lo mejor para el país es que en lugar de instalar baterías, logremos usar la capacidad que tenemos en represas como grandes baterías y que nos podamos poner de acuerdo con las distribuidoras y entrar en un negocio que sea bueno para todo el mundo, con costos reales y razonables que haga que nadie esté pensando en poner una batería en su casa en este momento, sino en cómo le puedo dar la electricidad a la distribuidora en este momento para que la use mi vecino y la distribuidora me la devuelva en la noche. Y que vayamos avanzando, eso sí, dentro de 3 o 4 años ya todos deberíamos de ir pensando en una batería de algún tipo, en un esquema en el que la distribuidora nos logre compensar porque esa batería exista, porque para la distribuidora futuro va a ser un buen negocio que esas baterías existan. Luego, ¿qué ventaja puede tener el nuevo reglamento que está ofreciendo MINAE para la utilización de los paneles solares? Estamos muy preocupados por el nuevo reglamento. El nuevo reglamento, el señor ministro había dicho que lo iba a dejar firmado antes de salir. Como todos saben, doña Andrea Mesa, la nueva ministra, ya tomó posesión. Eso significa que el decreto no quedó firmado. ¿Y cuál es la principal ventaja que trae el decreto? Abrimos la posibilidad de comenzar a pensar que el límite de los circuitos no sea un 15%. Abrimos la posibilidad de comenzar a pensar. No es que decimos que ya no es un 15%, no. Por lo menos está sujeto a estudio. Pero lo más valioso para mí es que quita el 49% de restricción que existe, que es una restricción absurda. No sé, sí sé, pero no debería de habérsele ocurrido a nadie. Es limitar algo que va en beneficio de todos, inclusive de las mismas distribuidoras, o sea, no hace sentido. Entonces, esa limitación del 49% se levanta, y al levantarse esa limitación del 49%, un elemento muy importante que es el segundo medidor de generación, un medidor adicional que uno tiene que poner para saber, no para saber uno, sino para que la compañía distribuidora de electricidad sepa cuánto generaron los paneles, para poder saber cuánto puede uno inyectar a la red, eso se elimina. Y eso no es importante para una empresa del tamaño de las de ustedes, eso es importante para una casita chiquitica, porque eso es lo que está haciendo, es encareciendo muchísimo el precio de entrada del sistema. Por eso es que muchas veces hablamos, y dependiendo del momento decimos, no podemos. Si usted consume menos de 50,000 colones, ni hablemos porque no es negocio. Es en gran parte culpa de ese segundo medidor de generación. Así es que el decreto viene a quitar eso. ¿Ok? Ok. ¿Existen opciones para generar mi propia electricidad? Sí, bueno, definitivamente el uso de paneles es una de ellas, y dependiendo de donde uno esté, uno puede utilizar biomasa, puede trabajar con mini hidro, puede trabajar hasta con mini eólicas o eólicas, pero la que tenemos todos disponibles, porque casi todos tenemos un techo encima y nos da el sol, es el sol, y es la que, digamos, técnicamente es más fácil de administrar y es más segura. Siempre sale el sol. En mayor o menor medida siempre sale el sol. Es muy predecible que el sol vaya a salir mañana. Y si el sol no salió mañana, el Venus de nuestros problemas era la generación. Entonces, por eso es que solar hace mucho sentido en este momento. ¿La calidad de la energía producida por los paneles solares será mejor que la que viene de la red pública? No, es exactamente igual. La función de los inversores interconectados a la red es que la energía que los paneles producen sea exactamente, de hecho, la onda eléctrica es exactamente igual a la que está en la calle. Entonces, los paneles no nos vienen ni a mejorar ni a empeorar la calidad de lo que estamos recibiendo de la calle. Lo que sí es que sí nos dan alertas de que tal vez lo que estemos recibiendo de la calle no esté bien. Por ejemplo, tenemos un cliente en el cual el sistema fotovoltaico se disparaba varias veces al mes, y bueno, eso generó un reclamo frente a la ARECEP para decirle, vea, mi sistema fotovoltaico se está disparando. Eso significa que la electricidad que me está llegando de la calle no es
con los parámetros óptimos que debería de llegarme. Y bueno, sí, la compañía distribuidora hizo los ajustes y los arreglos para que lograra que la electricidad que le llegaba fuera de la calidad. Pero es exactamente igual. Dice, disculpe, ¿el autoconsumo es legal? Sí, claro, sí, el autoconsumo es legal y es muy importante entender que hay un velo protector de la propiedad privada. Lo que yo haga detrás del medidor, siempre y cuando no afecte o cause perjuicio a nadie más, es una actividad completamente legal, es tan legal, y ahí entiendo autoconsumo estricto sin exportación de excedentes. Eso es como conectar un refrigerador. Eso es tan privado como conectar un motor o un refrigerador, siempre y cuando lo que uno haga no afecte a la red o no afecte a los vecinos. Y para eso es que se utiliza tecnología que produce ese efecto, de manera que no le llega, que no afecta a nadie. Entonces, lo cual es triste, porque en esos sistemas hay energía que se está desperdiciando, que podría estar siendo aprovechada por las distribuidoras, pero por este límite del 15% no se logra eso. Escuché que el ICE hasta estaba dispuesto a alquilar techos para colocar paneles solares. Sí. ¿Hay algo de cierto en esto? Sí, claro, y ha sido algo que es, hay algo, y es algo que es doloroso. Eso sucede cuando las compañías actúan desde el miedo, desde el temor. Y esto no es algo de ICE, esto es algo que viene, lo comenzamos a ver con otras distribuidoras alrededor del mundo hace mucho tiempo. Cuando ellos ven que un cliente baja una factura de 2 millones a 500,000 colones, dicen, esto no puede ser. Entonces, activan varias estrategias que son tristes, que son por no lograr entender que puede haber una ganancia para todos. Tratan de meter a los clientes en contratos de alquiler de techo en el cual le dicen, yo le alquilo el techo y le voy a pagar 50,000 colones. Es más, volvamos al caso del cliente este que bajó creo que había bajado de 2.400.000, no, de 4 millones, de 4 millones a 2.400.000. A esta persona le habían ofrecido un alquiler de techo de 250,000 colones. Básicamente esto se le dice, bueno, es la compañía distribuidora viniendo donde el cliente y decirle, no se preocupe de nada, yo le voy a dar todos los meses 250,000 colones. Eso sí, el techo es mío, usted no puede poner nada más en el techo. Suena muy tentador, 250,000 colones. Pero este cliente al final, ¿qué es lo que terminó haciendo? Este cliente terminó instalando el sistema y no se está ahorrando 250,000 colones, se está ahorrando como 2 millones y algo de colones por mes. Entonces, es triste cuando uno ve a las distribuidoras tratando de bloquear a los clientes para que no puedan accesar a esta tecnología. Y otra cosa que sirve ese alquiler de techos es que una vez que instalan en un techo, lo declaran dentro de este 15%. Entonces le cierran las oportunidades al resto de clientes que están cerca. Esa es una práctica, a mi criterio, muy triste, porque no se está velando por qué es lo mejor para el cliente, que es lo que uno espera que estas compañías hagan. Segundo, están operando de manera ineficiente en las compañías. Están haciendo inversiones que tristemente, y esto se lo digo con conocimiento de causa, salen mucho más caras cuando ellos las hacen que cuando las hace un privado. Y yo creo que todos vimos los números del ICE. El ICE no está para estar invirtiendo en este momento en eso. El ICE debería estar invirtiendo en otras cosas que logren hacer que sea un jugador muy eficiente en esta nueva economía, en lugar de seguir empecinado en generar. Ok, acá tenemos una pregunta bastante similar a otra que hicieron al inicio. ¿Es cierto que si uno produce solo con autoconsumo, el ICE lo puede multar? Bueno, vamos a ver. No, y aquí es algo importante. Si se hace de una manera correcta y está todo detrás del medidor, han habido casos en que las distribuidoras han hecho berrinche y han amenazado inclusive al cliente de que le vamos a bajar la cuchilla, pero no pueden y no lo han hecho.
Y no lo han hecho por una razón muy sencilla. Como eso cae detrás del velo protector de la propiedad privada, y siendo que no hay afectación para la red, no pueden ni multarlo, ni desconectarlo. Y esos son algunos, eso va a quedar más claro con el nuevo reglamento. Vamos a ver, eso está claro en el reglamento actual, pero frente y es que también les encanta atemorizar a los clientes. Yo no entiendo por qué. A veces uno dice, ¿cuál es la función de estas instituciones? Le meten una cantidad de miedo al cliente que lo que está haciendo el pobre señor es nada más viendo cómo logra mantener su negocio a flote. Pero legalmente no han podido en ninguno de los casos, y es que no pueden, multar ni desconectar. ¿Ok? Ok, al suministrar el excedente de energía generada a la red, ¿existe una reducción en la factura al utilizar la misma cantidad de energía durante la noche? Sí, y eso es bien interesante. Cuando uno le da 1 kilowatt a la distribuidora, uno se lo da y tiene derecho a retirar ese kilowatt en la noche. Cuando uno retira ese kilowatt en la noche, le paga un peaje a la distribuidora. Pero ese peaje es como un 10% o menos, es como un 8% de lo que en realidad cuesta ese kilowatt hora. Entonces, no es que nos estén vendiendo el kilowatt hora a un 10%, no, nos están cobrando por haberlo guardado. Cosa que es buena, porque si nosotros lo fuéramos a guardar con baterías, sería mucho más caro para todos. Y en realidad lo que sucede ahí es lindísimo. Cuando los paneles están generando, normalmente es en las épocas más soleadas, y vamos a verlo, digamos, dentro del ejercicio del día. Los paneles están en su pico de generación al mediodía, que es cuando más electricidad se consume. En ese momento, las plantas de producción hidroeléctrica que tenemos en el país pueden, si tuviéramos suficiente capacidad solar, no producir tanto y almacenar parte de esa agua para poder suplir el pico de la noche. Entonces, con eso estamos en un sistema que es más eficiente intradía. Y sucede lo mismo también en la temporada seca. Ustedes han oído a Lice y a otras distribuidoras quejarse de que ha sido una temporada muy seca y muy soleada. Por lo tanto, no tenemos agua en los embalses y vamos a tener que importar energía o quemar búnker. Bueno, en esos periodos calurosos y soleados en donde no hay lluvia es donde la generación solar excede, donde presenta su mejor desempeño. Así que es complementario a la matriz. Eso es una cosa importantísima de entender. No Ok, sé si... tenemos una última pregunta. ¿Cuánto representa el costo del banco de baterías porcentualmente sobre la instalación total de un sistema de autogeneración por paneles solares, si se opta por esa configuración? Y ahí volvemos al problema de que esa pregunta tiene un número muy grande de respuestas. Esas baterías las queremos para toda la instalación, o sea, para energizar toda la casa o para energizar un pedacito de la casa. Esas baterías las queremos solo para que capturen la energía que no le voy a poder exportar al ICE, o las queremos para que capturen toda la energía y no quiero exportar al ICE. Y esas baterías también las queremos para que si se va la luz, la casa funcione, o las queremos para que funcione un circuito. Entonces, yo sé que es incómodo tener que decir que esa pregunta en realidad no tiene una respuesta única, pero depende de para qué lo quieres. Si me dice, no, lo que quiero es tener toda mi casa energizada 1 hora, eso es carísimo. Si me dice, no, yo solo quiero el portón eléctrico y las luces y la refrigeradora por 4 horas, eso es más conveniente. Puede costar, de los ejercicios más típicos que hemos visto, vamos a ver, ahí puede duplicar el costo del sistema fotovoltaico. Si estamos hablando de que para una casa X el sistema fotovoltaico costaba $12,000, con un arreglo de baterías puede costar $24,000. ¿Vale eso la pena, sí o no? Depende de qué es lo que está buscando la persona. Si vive en un lugar en el que dice, no, es que sí, a mí se me da la electricidad por lo menos 1 vez por semana y yo necesito
que el portón eléctrico está energizado, necesito mantener la refrigeradora y necesito algunas luces por seguridad, pues hace sentido. Si me dicen, no, es que se me va la luz una vez como cada 3 meses, no hace sentido. Entonces eso sí es muy, muy complicado. Ok. Dice aquí, para toda la casa. Bueno, tenemos ¿Cuál? una que dice, si en el ¿Cuál? sistema público hay algún problema, ¿esto podría dañar las instalaciones propias o hay alguna manera de aislar la amenaza? Están protegidas y algo que estos sistemas son muy, muy, muy robustos es en las protecciones. De manera que cuando comienzan a haber oscilaciones en la calle, ellos se desconectan. Si se recuerdan del cliente que les decía que se le apagaban los inversores, era porque la electricidad que le estaba viniendo de la calle no era de buena calidad. Dice, dice genera por medio de eólicas, geotérmica, hidráulica, pero genera solar. ¿Por qué no lo hace con mayor cantidad? Sí, vamos a ver. Y sí, el ICE tiene un proyecto solar, creo que de 1 mega, y aquí es donde las cosas son increíbles. El ICE tiene un proyecto solar de 1 mega que le costó casi $10 millones, que se los regaló Japón. Perdón, Raquel. Y entonces, ese proyecto solar fotovoltaico, de 10 megas, no, de 1 mega, perdón, que costó 10 millones, fue un regalo del gobierno japonés. A cualquiera de nosotros, instalar ese mega cuesta hubiera costado en ese momento como $3 millones, en lugar de 10. Hay un problema en cómo tenemos que gestar la obra pública que hace que termine costando varias veces más de lo que a un privado puede costarle. Entonces, dicho esto, sí, hay instalaciones dentro del ICE, esta que tengo presente, que es de 1 mega, que produce energía y lo hace muy bien, pero que fue muy costosa. ¿Por qué el ICE no está invirtiendo en proyectos solares en este momento? Porque tenemos un exceso de energía. O sea, en realidad, el ICE como tal no debería invertir un 5 más en generación eléctrica. El ICE lo que debería de invertir es en la red de distribución y dejar que seamos todos los privados pequeños, y por eso hablamos de democratización de la electricidad, los que podamos hacer la inversión. ¿Para qué vamos a cargar más el ICE? Ya vimos los números como están. Es triste tener que decirle al ICE, vaya e invierta la energía que vamos a ocupar en el 2024, 25 y 26. O como creemos nosotros, la energía que vamos a necesitar para electrificar el transporte. Es mejor que cada uno de nosotros en un negocio privado pueda, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a un incentivo económico real, construir esa capacidad de generación. El otro día saqué un artículo en La Nación donde le decía al ICE, señores, ustedes se ahorraron $50 millones que no tuvieron que invertir porque los invertimos todos los costarricenses. Esos son 50 millones que si ustedes los hubieran invertido probablemente les hubieran costado 75, 80 o 100. Y eso es un regalo de todos los costarricenses, del que invirtió en un sistema de $5,000, el que invirtió en un sistema de $200,000. Eso es un montón de plata y eso es una gran ventaja para el ICE y para todas las distribuidoras. Deberían de lograr dar el salto mental y decir, sí, esta tecnología está aquí para quedarse, mejor busquemos cómo podemos trabajar en conjunto de una mejor manera. Ya que me da mucha pena el uso del tiempo. Creo que estamos, no sé para cuánto estaba programado. Estaba programado para 1 hora. Yo tengo nada más 4 preguntas pendientes, pero no sé si gusta finalizamos y las podemos contestar por correo o por mensaje. Hablamos, perfecto, por favor. Entonces, sigamos mejor. Vamos a ver qué podemos ir contestando. Dice, buenas tardes, gracias por su tiempo. Quisiera recomendaciones para un proyecto de hidroponía. El mismo es pequeño, pero con energía solar le daría un plus importante. Interesantísimo.
yo creo que hay varios paquetes que son muy sencillos que podrían darle un valor agregado. Así es que tal vez ver la parte de paquetes, Raquel, con esta Sí, persona. de hecho yo le quería decir a todos que si en realidad el análisis que nosotros hacemos, la cotización y demás, es gratuita. Entonces yo voy a poner mi correo electrónico y mi número de celular y si alguno quisiera que le realicemos una cotización, una propuesta, con todo gusto. Solamente me pueden contactar por ese medio. Voy a con la siguiente consulta. Es para toda la casa, para independizar. Esa ya la Ya la respondimos. respondimos. Esa ya. ¿Qué consideraciones contractuales existen en el modelo de negocio en un eventual cambio de la estructura tarifaria? O bien si ARECEP habilita la tarifa de servicios auxiliares o complementarios. Uy, que es súper necesario y eso es algo que tenemos que estar muy claros como país. Es algo que yo sé que es difícil para RECEP implementarlo, pero es algo, hay que entender también una posición aquí. Cuando uno ve el concierto de todas las distribuidoras, SPH, CNFL, el ICE, Copelesca, Guanacaste, uno tiende a decir, qué caro es el ICE, porque se ve como el más caro dentro de la lista en muchos análisis. Hay que entender que el ICE nos jala a todos. Nos jala a todos y en muchos casos no nos cobra por jalarlos. Vamos a ver, el único que tiene la capacidad, si se va toda la electricidad en el país, de volver a arrancarnos, de hacer un arranque negro es el ICE. El ICE jala toda esa carga y se la estamos pagando. Bueno, algunos sí, los abonados del ICE, pero la energía que le compra la CNFL, la energía que le compran los otros, lo están pagando. En muchos casos, no. Los servicios auxiliares son esos. ¿Cuánto cuesta lograr arrancar el país si hay una falla catastrófica? ¿Cuánto cuesta tener las reservas de energía rodantes para poder estabilizar todo el sistema? ¿Cuánto cuesta la regulación de frecuencia? Eso es a lo que nos referimos con que ARECEP debe poder cobrar los servicios auxiliares. Y hay servicios auxiliares que los generadores distribuidos que estamos conectados a la red, así no exportemos, deberíamos de pagar un pedazo de esa carga. Y eso es importante, o sea, tiene uno que pagar esos servicios que se dan y el pedazo de cable que llega hasta la instalación de uno. ¿Qué, qué, ¿Qué cláusulas contractuales tenemos para especificar eso? En los servicios que son muy complejos, si hacemos un análisis de cuáles pueden ser los impactos basado en lo que estamos viendo que sucede en otras legislaciones. Pero no es algo de lo que estamos a favor, estamos esperando que pase lo antes posible y que va a tener un impacto que es variado para nuestros clientes. Porque al mismo tiempo vamos a ver un cliente de la CNFL, cuando se comienza a cobrar servicios auxiliares para generación distribuida, al mismo tiempo deberían de cobrarse los servicios auxiliares para las otras distribuidoras que actualmente no están siendo transferidos en su totalidad. Entonces, vamos a ver que si bien es cierto, el costo por acceso a generación distribuida puede subir un poquito, la factura, si no tuviera generación, y de hecho, tristemente así sucede, iría a subir más. Entonces hay una ventaja que está ahí catalizada en el contrato. Pero eso lo vemos ya en cada caso, inclusive ya en el análisis profundo con este comercio o esta industria, con mucho gusto lo vemos. Sí, listo, don Ernesto, estas serían las preguntas. Yo cualquier cosa igual les puse contexto en mi correo y el número, pero lo repito por acá. R Ramírez con Z arroba yuxtaenergy.com. Yuxta es Y-U-X-T-A y energy como en inglés con Y al final. Y mi número de teléfono es 8886-1536. Le agradecemos a todos por la participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ernesto, también. Espero que les haya sido útil y siempre un gusto verlos y qué dicha. Espero que todos los que se conectaron estén bien de salud y así logremos mantenerlos. Muchas gracias, suerte a todos, feliz tarde. Hasta luego. Finalizo, Raquel. Sí. Dame un segundito para para copiar una cosa. Dame un
Si yo no he visto el chat ahorita veo el chat a ver qué es. Listo, don Ernesto, ya lo copié. Perfecto. Hasta luego, que les vaya Hasta bien. luego. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas Dios. Hasta gracias. luego, don Pablo. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.